¿Qué es la bioquímica? Su mismo nombre nos lo dice, ¿no? Bioquímica. Es el estudio de los componentes químicos. Antes de retirarme, me recuerdan que salió una encuesta para poder apuntar y tomar los datos, ¿ya? Me encanta su tecnología de ustedes, que rapidito se me pasa. Les decía, es la ciencia entonces que se va a encargar del estudio de los componentes químicos que conforman los seres vivos. Pero no solamente nos quedamos con conocer cuáles son esos componentes químicos, sino estudiar las transformaciones que sufren estos, que nos van a permitir proporcionarnos energía por un lado y los precursores necesarios para formar nuestra masa celular. O sea, todas las moléculas que van a ser degradadas y las que se van a ir hacia vías anabólicas también, ¿no? La bioquímica podríamos decir que también es una ciencia integradora. Aplicamos en realidad dentro de la bioquímica algunos principios de la física, de la química, para explicar justamente cómo funcionan interiormente los seres vivos, ¿no? Si quisiéramos preguntarnos de cuándo nació la bioquímica como tal, como actualmente la concebimos, se podría decir que en el siglo XIX, pero en realidad su utilización, capaz sin conocimiento de darle el título de bioquímica, se ha dado pues desde más atrás de centenares de siglos, ¿no? De que se comenzó a realizar, por ejemplo, la fermentación, utilizar las levaduras para la fermentación y de generación de panes o de bebidas alcohólicas. Ahí ya estábamos utilizando en realidad la bioquímica, ¿no? Entonces, tan antigua podríamos decir como las civilizaciones, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a la bioquímica, si ustedes cogen un libro de bioquímica, uno de los primeros capítulos está dedicado a lo que es el estudio de las enzimas, ¿no? Y es por eso que en el ciclo anterior también ya dimos una pequeña explicación de qué eran las enzimas y por qué eran importantes. Ahora en bioquímica es donde van a demostrar su real importancia, estas enzimas que solo mencionamos un poquito en el curso de biología, ¿no? La primera parte de un libro de bioquímica entonces habla sobre las enzimas, su estudio, la regulación de la actividad enzimática y luego se pasa a lo que es el metabolismo intermedio, como les digo ya, cómo actúan estas en diferentes vías metabólicas, ¿no? Y la última parte, como está normalmente en el libro de Harper, es la bioquímica clínica, donde se habla de metabolismo del grupo hemo, metabolismo del cáncer, metabolismo de la diabetes, entre otros, los xenobióticos, ¿no? Que en el caso de ustedes les dije que lo van a ver dentro de una práctica mágica, ¿ya? Cuando hablamos de xenobióticos nos referimos a todas aquellas sustancias que resultan extrañas a nosotros porque no son parte de nuestra síntesis, pero que nosotros normalmente estamos en contacto con ellos, como por ejemplo, ¿qué moléculas? Los fármacos, ¿no? Que tienen importancia relevante para ustedes justamente porque son futuros médicos, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a iniciar no con el tema de enzimas, sino con el tema de proteínas, porque como ustedes ya saben, el grueso de las enzimas son proteínas, así que las proteínas, que además ya hemos destacado que son el principal constituyente bioquímico entonces de nuestra constitución, pues tienen que tener aquí también un apartado especial para que lo recordemos y podamos también tenerlo presente cuando hablemos de las enzimas. Ya nosotros hemos dicho que las proteínas eran ¿qué? Muy bien, macromoléculas que en solución van a formar disoluciones coloidales, ¿no? Con particulares propiedades, ¿cierto? ¿Son de gran tamaño o son pequeñas? Por lo general son de gran tamaño, ¿no? Por eso son macromoléculas, ¿no? ¿Y su estructura cómo era? ¿Simple o compleja? Bastante compleja. Las proteínas justamente tienen esa particularidad, ¿no? Que pueden adoptar estructuras o niveles estructurales sumamente complejos, al punto que hablamos hasta de dominios, ¿no? Hablamos de proteínas que podían estar constituidas por una sola cadena, proteínas que podían estar constituidas más bien por varias cadenas, algunos sectores con plegamientos de alfa hélice, otros podían tener láminas plegadas, otros alternando ambos, ¿no es cierto?, con codos. Hemos visto todos esos estados diferentes, ¿no?, que podíamos encontrar. Entonces, por eso las destacamos, porque son el principal constituyente. Más del 50% de la masa celular corresponde a proteínas. Ya se imaginan pues toda la suma de, mejor dicho, ya recordarán la suma de diversas funciones en las que podíamos encontrarlas a ellas allí cumpliendo, ¿no?
Químicamente, ¿cuáles son los elementos mayoritarios de una proteína? ¿Se acuerdan? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Destacamos el nitrógeno porque no muchos componentes lo tienen, ¿no? Y las proteínas lo tenían. Y también pueden tener otros adicionales, ¿no? Como fósforo, azufre, entre otros. Pero estos que han mencionado justamente son los mayoritarios. Para hablar de una proteína, ¿se acuerdan que había que diferenciar de lo que eran simples péptidos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. Muy bien, el tamaño. Para hablar de proteínas, la mayoría de textos, más no todos, ¿no? Porque algunos ahí me mostraron, ¿no? Que también teníamos los textos donde no consideraban ese límite, pero la mayoría coincidía con que ¿cuántos aminoácidos tenía que tener una proteína para ser llamada? Muy bien, de 50 a más aminoácidos para que ya se pueda llamar proteína, ¿no? Un poco más pequeño que esto estaríamos hablando fundamentalmente de péptidos, ¿no? ¿Y cuál era ese enlace fundamental que unía? Muy bien, el enlace peptídico. ¿Un enlace que aparecía de la nada o se formaba de la reacción de grupos en particular que reaccionaban? ¿Qué grupo? Muy bien. El carboxilo de un primer aminoácido con el amino del siguiente, ¿no? Se perdía una molécula de agua y cómo quedaba ese grupo, ese enlace peptídico, en realidad como un grupo amida, ¿no? ¿Qué estructura tenía? Si reaccionó el carboxilo con el amino y pierde el elemento del agua, me quedaba un CONH, ¿no es cierto? Esa era la estructura del enlace peptídico. Muy bien, que ahora vamos a recordar. Tengamos presente que las proteínas tienen una gran versatilidad estructural. Y también eso tiene que estar relacionado con la versatilidad de funciones, ¿no? La estructura determina mucho la función que finalmente una molécula va a cumplir. Y esto veíamos en las proteínas. Bien, por ahí uno de sus compañeros me estaba diciendo, una compañera, ¿no? Me estaba señalando, estas cuando se encuentran en el medio acuoso forman las llamadas disoluciones coloidales. En el semestre anterior habíamos marcado esa diferencia, ¿no? Que se entiende por solución verdadera, una suspensión más bien, y en el medio teníamos a las disoluciones coloidales, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de una suspensión? Tierra, por ejemplo, ¿no? Un puñado de tierra en agua, ustedes movían, decíamos, sí, parece que se está disolviendo, se ponía marrón, como están mezclando, pero al rato todo hacia el fondo, ¿no? O sea, componentes mayores a 100 nanómetros. En cambio, en la disolución coloidal hablamos de 1 a 100 nanómetros. Y en ese tamaño justamente encajan las macromoléculas, especialmente proteínas. También podrían incluirse algunas otras macromoléculas, pero por excepción, las proteínas, por supuesto, entran aquí, ¿no? En cambio, en una solución verdadera, pues las partículas son tan pequeñas, menos de 1 nanómetro, que uno mueve, y si hay una disolución correcta, ¿no? Por eso es verdadera. Decimos que un rango promedio para las proteínas de constituyente aminoácido sería entre 50 a 2000 aminoácidos, pero no todas las proteínas están dentro de este rango, ¿no? Había proteínas incluso más grandes que este límite de 2000 aminoácidos, pero sí el común denominador suele calzar aquí, ¿no? Entre centenares a miles. Por favor, 10 minutitos antes de la 1 me avisan para tomar la lista y poder dejarlos salir de ahí. Con respecto a su clasificación de proteínas, también ustedes recordarán que las podíamos clasificar siguiendo varios criterios, según su, vamos a decir, su constitución y según su conformación en el espacio. Hasta según su función también podríamos haber subdividido, ¿no? Según su configuración en el espacio, habían dos grupos. ¿Cuáles eran? Configuración en el espacio. Fibrosas, muy bien, y globulares. Y según su constitución, hetero y homo. muy bien, las homoproteínas y las Z, que solamente estaban constituidas de aminoácidos, eso es lo básico y elemental que todo tiene que tener, y las que aparte tenían algo más, ¿no? Como por ahí teníamos a las glucoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas, donde está la hemoglobina, por ejemplo, que ahora va a ser motivo de toda una clase, ¿no? Estudiar a esa hemoglobina. Entonces, podemos utilizar varios criterios, ¿no? Para su clasificación como diseño. Dentro de sus propiedades, algunas que mencionamos en el ciclo anterior fue
su capacidad de ser desnaturalizadas, ¿se acuerdan? Ahí estaba la precipitación por diferentes agentes. Y no nos olvidemos de su capacidad amortiguador, que también fue otra característica que destacamos en más de una oportunidad, ¿no? Porque cuando hablamos de tampones, también hablamos ahí, ¿no? de las proteínas, que todas son tamponadoras, ¿no? Todas son reguladoras de nuestro pH. Y es algo muy importante esto de la regulación del pH, porque ahora que vamos a ver el metabolismo, ustedes van a evidenciar que efectivamente más de lo que producimos es ácidos que bases. Solamente viendo el proceso respiratorio, ustedes recordarán el ciclo de Krebs, que ácido oxaloacético, ácido cítrico, ácidos isocítricos, ácidos y más ácidos. La relación sal-ácido que nuestro cuerpo produce es 20:1, o sea, 20 ácidos por un álcali. O sea que nuestro propio metabolismo nos tendería, ¿no?, a la acidez, no nos tendería a la neutralidad que nos caracteriza, sino más bien nos tendería a la acidez si no fuera por la acción de nuestros tampones, ¿no es cierto? Por un lado, primera línea de ataque de contrarrestar cambios en el pH, y por supuesto también agradeciendo a sistemas como la respiración y la acción renal también, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablábamos de configuración en el espacio, las enzimas, ¿qué tipo de configuración ya habíamos dicho que tenían? ¿Eran de las fibrosas o eran de las globulares? Eran Globulares, porque habíamos dicho las proteínas globulares serán aquellas que cumplan funciones más dinámicas, más de movimiento. En cambio, las fibrosas más bien eran de protección, resistencia estructural, ¿no? Entonces ya vamos recordando que estas enzimas que en la próxima clase vamos a ir hablando, en siguientes clases, eran más bien del grupo de las globulares, o sea que estamos hablando de nivel estructural terciario a cuaternario, ¿no? Dependiendo si tenía más de una cadena o no. Funciones de las proteínas, en realidad prácticamente no hay función en donde no estén las proteínas, ¿no? Que estructural, que catalítica, que reguladora, que transportadora, hasta con anticongelante, habíamos dicho, ¿no? Transporte, movimiento, reserva, hay un montón de funciones que las podemos encontrar cumpliendo, ¿no? Neurotransmisores, algunas nos permiten procesos, bueno, en realidad pues están en todo, ¿no? Procesos fundamentales como la división celular, la regulación de la expresión génica, la señalización, todos esos procesos que hemos hablado para la célula, ¿no? Contractilidad, muy bien. Ahora, ya hemos identificado cuáles son sus elementos principales, ¿no? Pero veamos sus porcentajes porque esto es algo muy importante. Como les dije, el nitrógeno tiene un rol destacado dentro de las proteínas. No porque sea el componente más abundante, porque ahí más bien le gana el carbono, ¿no? Inclusive el oxígeno con su 23%. Pero el nitrógeno, que es un componente que no está en cualquier molécula, solamente está en ciertas, y entre ellas las moléculas aminadas, como son las proteínas y los péptidos, y también las bases nitrogenadas, que también lo tienen, ¿no? Ocupa un 16% estrictamente en las proteínas, 16%. Quiere decir que si yo sé el porcentaje o la cantidad de nitrógeno que tengo en una muestra proteica, puedo deducir, haciendo una regla de 3 simple, cuánto de proteína tengo en total, ¿no es cierto? Sabiendo este 16%. Entonces podríamos, haciendo una regla de 3 simple, obtener la siguiente fórmula, ¿no? Cantidad de proteína o contenido proteico será igual a la cantidad de nitrógeno proteico que tenga multiplicado por 100 dividido entre 16, porque la proteína sería el 100%, nitrógeno solo su 16, hago mi regla de 3 simple y me sale esta formulita, ¿no es cierto? Para poder aplicar rápidamente. En el examen yo les podría poner así, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos recordando algunas proteínas fibrosas y globulares. Dentro de las globulares estaban las albúminas, las globulinas, las histonas, las protaminas. Dentro de fibrosas, proteínas tan importantes como el colágeno, que también va a tener una clase en particular ahora en nuestro curso de bioquímica, la miosina, las queratinas, otros conceptos, las miosinas y las actinas la van a estudiar en su curso de fisiología a profundidad, las queratinas, fibrina y elastina, ¿no? Como otras mencionadas. Algunas diferencias importantes, estructurales y bioquímicas, digamos, entre las globulares y las fibrosas. Tenemos entonces que las globulares tienen una estructura
compacta porque tiene plegamientos que la van a llevar hacia ese estado globular, ¿no? Mientras que las fibrosas, su estructura se entiende que es más extendida. Pueden empalmarse una a continuación de la otra o como haces, ¿no? Una paralela a la otra, formando paquetes gruesos que justamente generen mayor resistencia. Las globulares suelen ser solubles en agua y líquidos, suelen ser, más las fibrosas suelen ser insolubles más bien en agua y líquidos. En el caso de las proteínas globulares encontramos estructuras secundarias complejas, o sea, podemos encontrar mezclas tanto de alfa hélices con láminas plegadas, ahí dentro, diferentes dominios adoptando estas variantes. En cambio, para el caso de las fibrosas suelen tener una estructura secundaria simple, por lo general inclusive de un solo tipo, ¿no? O solamente alfa hélice o solamente lámina plegada y suelen quedarse hasta allí, ¿no? Como estructura secundaria, salvo que tengan varias cadenas claras. La estructura cuaternaria en el caso de las globulares está estabilizada por interacciones no covalentes, en cambio en las fibrosas por covalentes. Esto tiene que ver para que justamente la dinámica de las globulares, imagínense si son enzimas, ¿no? Que el sitio activo se muestre, no se muestre, justamente sea más fácil de movilizar, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de datos moleculares de algunas proteínas de importancia. Por ejemplo, la insulina, que también va a tener una clase en particular para desarrollarse y hasta talleres relacionados a normalidades con la producción de la misma. Es una proteína de las pequeñas, acá nos vamos a quedar, porque solamente tiene 51 aminoácidos, o sea que está en el límite, ¿no? Que había de 50 para arriba y solo tiene 51, o sea, casi no era proteína, ¿no? Considerada, y tiene 2 cadenas que la conforman. Citocromo C de la cadena respiratoria, ¿no? Una sola cadena, ya está más grandecita, casi al doble. La RNasa bovina, una sola cadena, también está por ahí 124, residuos, no aminoácidos, nos referimos con número de residuos. Lisosima 100 tiene una cadena, mioglobina tiene también una, y miotripsina bovina más bien tiene 3 cadenas, y estamos viendo un cambio desde la insulina que hablábamos de 51 aminoácidos, estamos hablando a 241 aminoácidos, estamos hablando de centenares, ¿no? Hemoglobina humana, 574 residuos, grandecita, ¿no? Será por eso también las varias funciones que cumple. 4 cadenas, como la habíamos visto ya en el ciclo anterior, la inmunoglobulina G, la IgG también 4 cadenas, la glutamato de deshidrogenasa 6 cadenas, miren, 8.300 residuos, o sea, ni imaginármelo, ¿no es cierto? Cuando vemos un gráfico, 8.000, la IgG también 1.320 residuos, ¿cómo no van a ser complejas, no? En realidad. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar allí. Después vemos los demás.